Bien, voy a iniciar a explicar lo que son las medidas de posición para una tabla simple. Pues bien, las medidas de posición son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Entonces vamos a estudiar lo que es un poquito de cada posición. Eh, las características de los cuartiles. Pues bien, los cuartiles dividen la serie estadística en cuatro grupos de números de iguales términos. La segunda característica es que el cuartil 1, cuartil 2 y el cuartil 3 determinan los valores del 25%, 50% y 75% de los datos respectivamente. La siguiente característica de los cuartiles es de que el cuartil número 2 coincide con la mediana. Este es un dato muy importante para poder verificar si estamos haciendo correctamente nuestro proceso. Y la última característica es de que podría llamarse también como un requisito, es de que para poder calcular los cuartiles se necesita tener la frecuencia absoluta y también la frecuencia acumulada. Normalmente esta frecuencia acumulada no nos la proporcionan, pero la podemos calcular nosotros. Ahora bien, nos pasamos a lo que es la forma de calcular los cuartiles para una tabla simple. Pues como podemos observar, ahí está la fórmula que podemos utilizar, donde X em, es el número de cuartil a calcular. Puede ser el cuartil número 1, cuartil número 2, cuartil número 3. Y la variable n pues es el total de la muestra. El total de la muestra o puede ser la sumatoria de todos los datos de la frecuencia. Y el número 4 pues nos indica precisamente porque los cuartiles son 4. También dice después de sustituir los datos en la fórmula y resolver cada una de las operaciones, el valor obtenido se busca en la frecuencia acumulada para verificar en qué valor está contenido. A continuación se obtiene el valor de esta variable. Ahora nos pasamos a lo que es la interpretación de los cuartiles. Para el cuartil número 1, pues es el valor de la variable por debajo de la cual queda un cuarto de los elementos del conjunto de datos, el cual corresponde al 25% y así sucesivamente. Para el cuartil número 2 corresponde al 50%, para el cuartil número 3 corresponde el 75%. Ahora bien, vamos a ver lo que es un ejemplo de un cuartil. Pues se nos plantea lo siguiente. Se le preguntó la edad a un grupo de estudiantes y se obtuvo la siguiente información. Y nos piden calcular el cuartil número 2. Pues bien, ahí se nos presenta, acá se nos presenta lo que es la fórmula. Entonces ya en la sustitución de datos, pues acá donde tenemos la variable x, colocamos el número 2 porque es el cuartil número 2 el que nos están pidiendo. Y podemos resolver cada una de las operaciones y el resultado nos da 27.7. Ahora tenemos que ver, acá tengo otro mi material, 27.7. Acá en la frecuencia acumulada, ¿en dónde está contenido? Si nos podemos dar cuenta acá en 3 pues es obviamente que no, tampoco en 17 sino que en 40. En 40 sí está contenido lo que es 27.7. Entonces decimos que el valor para esta variable es, vamos a subrayar acá para que se vea más claro. Entonces, el valor de esta variable sería 15. Acá tenemos 15. Por eso es de que acá dice el valor del cuartil número 2 es 15 y su interpretación sería el 50% de los estudiantes tienen 15 años o menos. Ahora bien, nos pasamos a la siguiente medida de posición que son los deciles. Y para iniciar vamos a hablar de sus características. Su primera característica dice que divide a la serie en 10 partes iguales. La siguiente nos dice que los deciles dan los valores correspondientes al 10%, 20%, 30% y así sucesivamente hasta llegar al 90% de cada uno de los datos. Una característica muy importante de los deciles es de que el decil número 5
coincide con la mediana, como también coincide con el cuartil número 2. Estos datos son muy importantes para, como lo he mencionado, poder ir verificando si nuestro proceso ha estado quedando bien. También utiliza la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Esto se podría decir también que es como un requisito para poder calcular los deciles. Ahora bien, nos pasamos a lo que es la forma de calcular los deciles para una tabla simple. Acá se nos muestra lo que es la fórmula, en donde la X significa el número de decil a calcular. Nos pueden pedir el decil número 2, el decil número 5, número 7. Eso depende de lo que se nos solicite. Como también acá encontramos la variable n. La variable n es el total de la muestra. El total de la muestra lo podemos ver acá. En este ejemplo vamos a irnos a deciles. Acá tenemos el total de la muestra, o también le podemos llamar la sumatoria de todos los valores de la frecuencia, que en este caso sería 55. Entonces, también se nos presenta el número 10, que es como referencia a los deciles. Y como siempre tenemos acá también una explicación que nos dice, después de sustituir los datos en la fórmula, acá en esta fórmula, y resolver cada una de las operaciones, el valor obtenido se busca en la frecuencia acumulada para verificar en qué valor está contenido. A continuación se obtiene el valor de esta variable. Ahora bien, nos vamos a pasar a lo que es la interpretación de los deciles. Pues nos dice que el decil 1 corresponde al 10% de los datos, el decil 2 corresponde al 20% y así sucesivamente hasta el decil 9, que nos dice que corresponde al 90% de los datos. Acá tenemos un ejemplo para demostrar cómo se calcula un decil. Se nos plantea lo siguiente: se le preguntó la edad a un grupo de estudiantes y se obtuvo la siguiente información y nos piden calcular el decil número 5. Pues bien, acá está la fórmula que debemos de tomar en cuenta. Debemos de sustituir correctamente cada uno de los datos para poder obtener el resultado correcto. Entonces solamente es de ir sustituyendo los datos. Acá en vez de X, entonces vamos a colocar el número 5, porque es el decil número 5 el que nos están solicitando. Y acá el número 10, pues es en referencia a los deciles. Y después de hacer esta operación nos da que el decil número 5 nos da un resultado de 27.5. Ahora bien, tenemos que ver en dónde está contenido este número. Acá podemos ver que ya, ya tengo subrayado en dónde está contenido, como también aquí tengo otro material en donde nos podemos dar cuenta de que en este ejemplo de decil, acá está contenido 27.7, lo vamos a subrayar, y su valor correspondiente es 15. La edad correspondiente es 15, por eso es de que acá nos dice el valor del decil es de 15. Y su interpretación sería, el 50% de los estudiantes tienen 15 años o menos. Ahora bien, vamos a hablar de los percentiles. Pues precisamente hablaremos de sus características. Su primera característica es de que los percentiles dividen a los términos de la serie en 100 grupos iguales. Su segunda característica es de que los percentiles dan el valor correspondiente al 1%, al 2%, al 3% y así sucesivamente hasta llegar al 99% de cada uno de los datos. También una característica muy importante a tomar en cuenta es de que el percentil 50 coincide con la mediana. Esto es un dato muy importante para poder verificar nuestro proceso. Y también como requisito, dice, para poder calcular lo que es la característica de los percentiles, tenemos que tener lo que es la frecuencia absoluta. Y si no se nos da la frecuencia acumulada, la podemos calcular. Sabemos de que es muy fácil, solamente es ir sumando cada una de las frecuencias absolutas. Ahora hablaremos de lo que la forma de calcular los percentiles. Perdón, aquí es percentiles. Forma de calcular los percentiles para una tabla simple. Pues bien, acá tenemos lo que es la fórmula para poder calcularla, en donde X
X es igual al número de percentil a calcular. Nos pueden pedir el percentil número 25, 50, 75, entonces solamente se sustituye este dato. Y N es igual al total de la muestra. Como les había comentado anteriormente, el total de la muestra también es lo mismo de la sumatoria de datos de la frecuencia absoluta. Entonces, también nos dice una pequeña explicación, nos dice que después de sustituir los datos en esta fórmula, y resolver cada una de las operaciones, el valor obtenido se busca en la frecuencia acumulada. Mucho ojo porque la frecuencia acumulada es esta, en donde está la sumatoria zigzag de todas las frecuencias absolutas. Y luego dice, el valor obtenido se busca en la frecuencia acumulada para verificar en qué valor está contenido. A continuación se obtiene el valor de esta variable. Entonces, también vamos a hablar de su interpretación. Nos dice que el percentil 1 corresponde al 1% de los datos. El percentil 2 corresponde al 2% de los datos y así sucesivamente nos vamos hasta el percentil número 99 que corresponde al 99% de los datos. Y ya para finalizar, vamos a ver un ejemplo de percentil que se nos plantea lo siguiente. Se le preguntó la edad a un grupo de estudiantes y se obtuvo la siguiente información y se nos pide calcular el percentil número 35. Y acá tenemos la fórmula. Hay que tener mucho ojo para poder elegir la fórmula correcta y sustituimos los datos. En vez de X escribimos el número de percentil que se nos está solicitando, que es el número 35, y luego efectuamos cada una de las operaciones y obtenemos el resultado que es 19.25. Ahora, este 19.25 lo tenemos que buscar en la frecuencia acumulada y ese lo podemos obtener, como también aquí lo tengo, el 19.25 está contenido acá en 40, porque en 17 no, porque aún le hace falta, en 40 sí. Entonces el valor de esta variable correspondiente es de 15. Como bien lo menciona acá, el valor del percentil 35 es de 15. Como acá lo podemos observar también, acá también tengo lo que es una demostración y su interpretación sería el 65% de los estudiantes tienen 15 años o más. Solamente sería entonces, en forma de resumen, sería de que las medidas de posición para una tabla simple pues son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Y hay que tomar muy en cuenta de que todo esto que se estudió solamente es para una tabla simple o datos sin agrupar. Y muchas gracias.